Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nueva manera a este formato de videos expositivos en el cual vamos a tener un nuevo tema que se va a llamar efecto de las obligaciones, en el cual vamos a tocar temas bastante grandes, pero fáciles de explicar y que no van a dañar, que no van a revolvernos, van a ser más sencillos de explicar durante el traslado y vamos a entender conjuntamente qué es cada uno de ellos. Vamos a tener que en primera instancia vamos a ver qué protocolos va a seguir un efecto de una obligación. Como hemos explicado anteriormente, tenemos entendido que un efecto de una obligación será aquel situación que va a crear o por decirlo así, consecuencias que puede crear una obligación al momento de crearse y nacer. En este caso vamos a tocar el tema del pago en uno de los apartados que vamos a explicar el día de hoy. El pago vamos a saber que pues, por obviedad de la misma palabra vamos a entender que el pago va a ser el bien, el objeto que se va a dar, hacer o no hacer el momento. Este puede no solo tratarse de un bien económico, un bien adquisitivo, sino también se puede tratar de un no hacer o, en su dado caso, entregar una cosa u objeto sin meter la permuta de que sea efectivo, de dinero, algo adquisitivo. Al momento tendremos varias situaciones en las que pues la más común va a ser cuando esta se haga a la hora de pagar al acreedor. El deudor le paga al acreedor y pues tendremos la culminación del objetivo, por lo que ese sería el pago apropiado de una finalización de un vínculo. Pero también tendremos otras situaciones donde se va a dar una situación forzada, que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y va a haber varias variaciones de este mismo. El pago en términos generales va a ser el cumplimiento de la obligación sin importar el objeto o lo que se pida, sino más bien es la entrega de, el pago de, el no hacer de, la acción de, cuando este pase. El pago va a tener ciertas consecuencias, cabe recalcar. Cuando el pago sea de un tercero por medio de interés jurídico con motivo en cumplimiento de una obligación y un mandato, se dará entendido que el acreedor será sustituido por el tercero, como consecuencia tendrá todos los derechos del acreedor. ¿Qué nos trata de decir esta parte? Esta parte nos va a dar a entender que por medio del interés jurídico del cumplimiento de un tercero, este pagará o recibirá, en dado caso, en el bien adquisitivo y por notoriedad se va a sustituir al anterior acreedor. Por lo tanto, este se volverá el nuevo acreedor, pero incluyendo los nuevos derechos que tiene. El pago del tercero con consecuencia expresa o presunta del deudor extingue la obligación y tiene efecto del mandato. Cuando se dé el consentimiento expreso de esta situación, vamos a entender que también se podrá hacer o tomar decisiones conforme al papel que ocupe la tercera persona. Obviamente no podemos decir que tercera persona es acreedor y va a ocupar las habilidades del deudor. No, si es acreedor o tiene intenciones o funge como acreedor, tendrá la habilidad de solo ser acreedor con sus respectivos derechos. Todo en cuando se vaya en contra de un deudor o en forma de su voluntad tendrá características de una gestión anormal. ¿Por qué gestión anormal? Porque no sigue el normal sería acreedor da préstamo a deudor, deudor paga con voluntad obviamente de parte de o una intención de pagar y cuando se pague se extingue dicho vínculo jurídico. Pero al ver ciertos cambios, como el caso por mencionar uno, donde el deudor no tenga la intención, esto cuenta como una gestión anormal. Si tenemos el pago de un tercero o la intervención de un tercero,
tenemos que ahora será una gestión de negocios, otro tema que ya hemos explicado con anterioridad y que ya nos hemos abarcado un poquito más a fondo en ese tema, solo para tomarlo en cuenta de que si toca ciertos límites deja de ser en una gestión normal y se vuelve o una gestión de negocios o una gestión anormal, en variantes pues dependiendo de lo que cambie en el funcionamiento del vínculo jurídico. Cuando se tenga la intención del deudor de pagar, él tendrá que ir ante la ley y entregar dicho objeto en el lugar, la hora, que eso es muy importante. Son dos cosas que se tienen que respetar, tanto lo que se va a entregarlo fino y digno a lo que se dijo, y entregarlo en hora y tiempo. También se puede dar que en el caso del que el pago se vuelva imputable, por ejemplo, digamos que, como ya les mencionaba en 2 videos anteriores, si no me equivoco, cuando el deudor tenga muchas deudas de montos grandes con el mismo acreedor y en el objeto, este podrá decidir con su pago en qué va a abonar. Si no, en dado caso, la ley va a ver por el más antiguo o el que más costo tiene, o sea, la deuda más grande que tenga, y ahí se le va a abonar ese pago. Tendremos igual la consignación. Este va a ser otro nuevo tema, en el cual este va a ser, digamos que donde el deudor no puede cumplir con el pago, por lo que se presentan ciertas situaciones que pueden afectar, como por ejemplo que se niegue el acreedor a recibir el dinero que se vaya a entregar, que se muestre la resistencia a entregarse el justificante del pago, que sea desconocido, que no se encuentre debida localidad o que no se tenga conciencia del paradero de la persona, que su derecho de cobro sea de índole dudosa y que sea incapaz. Estas situaciones se van a dar en muchos aspectos. Vamos a tener que puede ser que afecte a la persona muy fuertemente o demasiado pesado. ¿Por qué? Porque esta persona va a tener dudas, no va a tener seguridad, ya que ciertas situaciones como las que acabo de mencionar van a generar esa desconfianza a la hora de hacer funcionar el sistema o el proceso. Todo esto se tendrá a veces que hacer de manera segura para cada uno de ellos. En dado caso cual sea el afectado, tendrá que hacerse segura, por lo que tendremos que llegar a veces hasta el juicio, en donde el juez va a decidir si se le declara a la persona absuelta de la deuda, o en su dado caso, para más seguridad, pagarle a la ley y que la ley le notifique al acreedor la intención de pago del deudor, para que esto sea más seguro, como un aval, por decirle así, de que existió la intención del deudor de pagar, pero debido a la negativa y resistencia del acreedor no se pudo llevar a cabo tal situación o tal proceso. Tendremos de nueva manera uno que les expliqué un poquito más arriba. Bueno, no se lo expliqué, se los mencioné, que será la ejecución forzada. La misma palabra nos da a entender que es una ejecución forzada. Será cuando el acreedor exija el pago de la deuda, pero al ver resistencia del deudor al no querer pagar, tendrá que el acreedor recurrir a la fuerza pública, a la fuerza donde le hará de dar a conocer por argumentos de la ley al deudor que tiene que pagar forzadamente. Digamos que una obligación ya tiene que ser obligadamente pagada, pero si sigue con las resistencias de negarse a hacer el pago, tendremos que la ley podrá forzarlo. Pero a mí me surge la duda de qué pasa si pues no tiene el dinero. De todas maneras, tendrá que pagar, a pesar de que el cumplimiento sea más difícil y no sea cumplitivo efectivo. Se tendrá que dar en posibles embargos o cosas con el mismo valor que igualen el valor de la deuda del préstamo. ¿Qué quiere decir?
Si la persona no puede pagar, se buscan otras maneras de que pague. Si en dado caso sigue sin existir, se tendría que buscar una nueva solución, ya que pues una de las principales títulos del derecho son: no se puede obligar a nadie a lo imposible. Entonces se tendría que buscar nuevas alternativas. Aunque pues teóricamente no se llega a tales tamaños como el que les estoy comentando. Tenemos las acciones protectoras del acreedor quirografario. El acreedor quirografario será aquel que no tenga asegurado su crédito. No tendrá como una garantía, no tendrá un aval de que sobre el bien específico del deudor. ¿Qué pasa? Que no sabremos si el acreedor común, que así se le llama en este tipo de situaciones, no tendrá el privilegio de tener la seguridad de un aval, de una garantía, por lo que este puede ser asistido por el derecho personal y podrá funcionar como en patrimonio del deudor con la garantía del pago de ese mismo patrimonio, pero sin llegar a llegar a la individualidad del patrimonio, sino más bien como la universidad del mismo. Y pues esto puede evitar la ejecución forzada que comenté anteriormente. Esta se puede evitar de esta manera. El acreedor puede presentar ciertos riesgos al momento de activar estas situaciones. Por ejemplo, que se realicen actos de enajenación de sus bienes o la renuncia de los derechos que tienden a disminuir el patrimonio y posiblemente terminar siendo embargado. Fingir la relación de los actos jurídicos con disolvencia. Aquí vamos a tocar el tema un poquito más adelante, ya que hay uno que solamente se basa en la acción de fingir la relación de un acto jurídico, por lo que no quiero tocarlo tan a fondo hasta que topemos con este tema. Tenemos igual la acción paulatina. Se tratará donde el deudor, aquí hablaremos del deudor, pretende eludir en el cumplimiento de su obligación, el cual se va a producir por aparentar el estado de insolvencia mediante la enajenación o eliminación de sus bienes mismos, como ventas, donaciones, prendas o de sustituyendo. Por lo que este tendrá que presentar ciertos requisitos indispensables en el acto para que pues se pueda suscitar el suceso de obligación y no tenga que haber este tipo de situaciones. Por ejemplo, si el acto es gratuito, se debe exponer que es un acto real de enajenación que es atacable a la preferencia indebida del acreedor. Se va a defender al acreedor en cierta manera para ser un poquito más directos. Tenemos igual el creciente insolvencia del deudor, del crecimiento del acto actable, del nacimiento del derecho del demandante. Cuando alguien demande el cumplimiento, este tendrá dicha insolvencia para ser protegido en este aspecto. Y también tendremos que se puede dar el acto de una mala fe. Una mala fe, ¿qué pasará cuando esta persona haga esto? Tenemos un caso distinto, ya que este se va a tratar de algo intencional para agredir al acreedor y pues se tendrán que presentar las pruebas para que este llegue a una solicitud y lleve un proceso. Aquí pasamos a la acción declaradora de la disimulación, el que les comento que pues quiero abarcar aquí en ese tema un poquito más profundo. Es fácil de explicarlo, pero conlleva ciertas características que pues para que se pueda ver en como la notoriedad de la situación y ver en cómo funciona, porque aquí pues podemos confundir con una acción paulatina. Un poquito más adelante pues les daré esas diferencias entre estas dos. ¿Qué es la declaratoria de simulación? Esta va a ser cuando se celebra un acto real, entre comillas real, porque el deudor va a realizar ficticiamente un proceso.
¿Qué pasa con estos procesos? ¿O qué consecuencias tiene este proceso? Va a hacer que disminuya su patrimonio. Por eso, este mismo es inválido porque no entra con los lineamientos correctos que deben juzgar la ley. Por lo que esta parte tendrá que ser muy cuidada y tendrá que ser demostrar ante la ley que es una acción falsa. Por lo que cuando se muestre, ¿qué pasará cuando se muestre? Se dará la posibilidad de que pues la ley avale que este proceso es falso, es equívoco. Tendremos que las diferencias van a ser que una es efectuada realmente, la paulatina, y la otra solo es, por decirlo de alguna manera, de mentiras, por lo que es falsa. La acción paulatina va a ser aquella que es a reserva del acreedor. Contrario a este actual, va a ser a favor de un deudor. La acción paulatina se tiene que encontrar el deudor en insolvencia. ¿Qué es la insolvencia? Que anteriormente en un préstamo haya sido víctima de un fraude. En la actual, no se tiene que presentar porque pues automáticamente igual sería fraudulenta. La acción paulatina no trae los bienes de nuevo al deudor. En contrario, el otro lo declara, o sea, quedan a pertenencia del acreedor. En contrario al otro, pues establece su permanencia, su patrimonio de manera real, porque falsamente pues no tiene ese patrimonio. Tenemos igual la acción oblicua, que esta será la que va a proteger al acreedor de esta acción, que le permite la posibilidad de inmiscuirse en los negocios de un deudor. Por esto será una índole ejercida por la mengua de su eficacia, proveniendo de la inactividad o desatención en la que haya sido encontrado. Esta será cuando el acreedor tendrá la posibilidad y es un método de defensa para esto, en el cual pues él se podrá proteger de esta manera, en el cual puede sufragar el dicho término de este mismo vínculo cuando se dé su oposición notoria, por decirle de alguna manera. Tendremos algunos efectos del contrato, que esto será como la cancelación y todo esto, como la rescisión, que es cuando no tiene intención, y pues tendremos todos estos temas. Como conclusión, es uno de los últimos temas que estamos explicando, son importantes entenderlos, por lo que captarlos es importante, y de vitalidad, y comprenderlos. Se tiene que manejar mucho porque pues a pesar de ser los últimos temas, son muy importantes, ya que son la aceptación del mismo vínculo, por lo que es importante. Agradezco mucho su tiempo. Disculpen de nueva manera porque no tenemos una proyección como siempre habitamos de este lado, yo en una cámara chica. Entonces disculpen, esperemos que ya para el siguiente video pues ya lo hagamos en grande y podamos volver a la normalidad, como siempre he dicho. Sin nada más que agregar, muchas gracias. Disculpen la tardanza de este video, es un tema bastante extenso. Y sin nada más que decir, se despide su servidor José Alberto Córdoba Chan, y que tengan un excelente día.